Muy buenas noches. Deseo todos y todas estén bien. Mi nombre es Ana Price. Pertenezco a la Iglesia Catedral Buen Pastor del Dianato de Valle de Sula. Estoy muy agradecida por la oportunidad que Dios me ha dado de compartir la palabra. Gracias, Conéctate con Jesús, por esta oportunidad. Gracias, gran equipo. En esta oportunidad quiero hablarles del Espíritu Santo. Hemos estado escuchando mucho de él en este mes de mayo, por la fiesta de Pentecostés. Y mi tema es, ¿realmente escuchamos al Espíritu Santo? Bueno, escuchar al Espíritu Santo, eso se escucha raro, porque casi nunca llega con gran ruido, ni con señales de truenos, etcétera. No, eso no es así. No, el Espíritu Santo no se manifiesta de esa manera, con gran estruendo. Realmente, la mayoría de veces se aparece más en nuestro pensamiento interno. Lo escuchamos, es tranquilo, ¿okay? Y ese pensamiento nos habla. Él nos está hablando en medio de los problemas, en medio del apuro, en este mundo tan ruidoso en el que vivimos, en este mundo tan cruel. El Espíritu Santo nos habla. Y casi no hay paz, pero sí, Él nos habla. Claro que nos habla. Es esa voz que nos detiene, nos frena. Al querer mandar, por ejemplo, un mensaje negativo a una persona que nos hizo daño y estamos enojados con esa persona, el Espíritu Santo nos detiene, porque no lo debemos de hacer. O esa paz que sentimos cuando hacemos lo correcto, cuando nadie nos vea. El problema es que nosotros vivimos con gran ruido, con volúmenes altos en todo, el ruido de las preocupaciones en nuestra mente, el sonido del celular a cada rato y la atracción que tiene toda la tecnología, muy llamativa de estos tiempos para todos, niños, jóvenes y adultos, y nosotros los ancianos también. Y también el poner tanta atención a lo que opinan, las opiniones de los demás. Por lo tanto, con tanto ruido en nuestra mente, esa voz audible, pero suave, se pierde. Sí, se pierde. Puede que si lo escuchamos, realmente no le damos la importancia que le debemos de dar al Espíritu Santo. Y si lo escuchamos más de lo que creemos, pero lo confundimos con nuestra propia voz y lo ignoramos porque va en contra de lo que nosotros queremos en ese momento. El Espíritu Santo no nos grita, el Espíritu Santo nos susurra y espera, respeta lo que decidimos hacer. Hermanos, la diferencia entre oírlo y escucharlo está en lo que hacemos después. Al oírlo, es reconocer ese impulso interno aquí en nosotros mismos. Escucharlo es detenerlos, soltar nuestro plan y actuar en lo que nos dice Él. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Aunque no tenga sentido nada de lo que Él nos ha dicho que hagamos. Sí podemos escuchar al Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo y qué hace? En 1 de Juan 14:26 nos dice, en Juan 14:26 nos dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí se ve el papel del maestro y el recordatorio que debemos de tener siempre contando con el Espíritu Santo.
En Juan 16:13 nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Aquí nos habla que Él hace la función de un guiador. En Romanos 8:26 nos dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con sonidos, gemidos indecibles. Aquí nos muestra que intercede por nosotros cuando no encontramos las palabras. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo? Lo podemos ver en Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, bondad, benignidad. A ver, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esos son los frutos del Espíritu. Es el termómetro donde hay fruto, hay acción del Espíritu. En 1 Corintios 12, 7 a 11 nos habla de los dones del Espíritu dados por el bien común. Los dones del Espíritu Santo: sabiduría, entendimiento, fortaleza, ciencia, consejo, temor de Dios, don de piedad. Al escucharlo, en Hechos 8:29, el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Ese es un ejemplo de una indicación específica y práctica. Así nos habla el Espíritu Santo. Por eso pregunto, ¿realmente escuchamos al Espíritu Santo? En Isaías 30:21 nos dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, anda por él. El Espíritu Santo nos indica por dónde debemos ir, cuándo debemos callar, o cuándo debemos hablar y qué debemos de decir. La idea común en todos los humanos es que el Espíritu Santo no grita, sino que enseña, guía, consuela y da paz. Si todo lo que sentimos es amor, paz y verdad en lo que hacemos, es una buena señal del Espíritu Santo. Para discernir, saber si viene de Dios, saber si es el Espíritu Santo que nos habla. En 1 Juan 4:1 donde dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Cómo lo vamos a saber? Tenemos que orar, tenemos que ayunar, y así lo vamos a saber. Este versículo nos deja claro que no todo impulso interno aquí adentro va a ser del Espíritu Santo. Hay que probar. En Filipenses 1, del 9 al 10, nos dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. El discernimiento se entrena con amor y conocimiento. No solo es un presentimiento. En Santiago 1:5 nos dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. La forma más directa es orando y pidiendo al Espíritu Santo que nos dé sabiduría para hacer esto, para hacer aquello. Y dejarnos guiar en todo lo que hagamos, todos los planes, todos los propósitos, ponerlo en manos de Dios, hablando con el Espíritu Santo. ¿Cómo reconocemos su voz? En Juan 10:27 nos dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. En Primera de Reyes nos dice, Dios no estaba en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Así suele hablar el Espíritu Santo, suave, no es dramático. En Romanos 8:16 nos dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu.
de que somos hijos de Dios. Es un testigo interno, una confirmación que nos da paz en el fondo, aunque haya dudas afuera. Una clave para saber si Él es, una clave para saber si el Espíritu Santo es el que nos está hablando es: callémonos, busquemos el silencio y vamos a saber que es el Espíritu Santo que nos está hablando. Si lo que sentimos nos da paz, paciencia, autocontrol, amor, aunque sea difícil usualmente para nosotros comprenderlo, pero con el amor de Dios y el poder que nos da a través del Espíritu Santo, vamos a saber que es Él. El Espíritu Santo, si vemos un patrón práctico, el Espíritu Santo nos confirma lo que ya está en la palabra. Todo está aquí en la palabra, en la Biblia. Nos da esa paz, aunque nos cueste, y nos mueva a amar y servir, aunque esto nos cueste. Esto es del Espíritu Santo, si está en la palabra de Dios. Pero si nos va a generar eso que nos está hablando, nos va a generar miedo, confusión, orgullo o división, o vamos a pelear, no es del Espíritu Santo. En alguna situación que eso no es presente, no, eso no es del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, todo lo que nos diga va a estar en la palabra de Dios. Una de las cosas que quiero decirles es que tengamos cuidado en no blasfemar contra el Espíritu Santo. Hay 3 partes del Evangelio, en los más citados. Lo encontramos en el Evangelio de Mateo 12, 31, 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. También encontramos en Marcos 3, 28, 29. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Y el otro versículo que nos muestra eso es Lucas 12, 10. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Mis estimados oyentes, amigos, hermanos, familia, tengamos cuidado, mucho cuidado, porque debemos de creer en la palabra, y la palabra nos dice esto. El Espíritu Santo es Dios mismo actuando cerca en nosotros, en la iglesia. No es una fuerza impersonal, no, ni solo un sentimiento bueno. La Biblia lo presenta como la tercera persona en la Trinidad. Es Dios, tiene los atributos de Dios, es eterno, sabe todo, está en todas partes. En Hechos 5, 3, 4 nos dice que mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios. Es una persona, piensa, siente, habla, se entristece. Cuando nosotros no le escuchamos y no le obedecemos, el Espíritu Santo se entristece. Y no, es como un poder, es un viento. Él viene a consolarnos, a enseñarnos y a interceder por nosotros. Es nuestro guiador.
Su trabajo es hacer presente a Jesús hoy en cada corazón. Él no habla de sí mismo. Su misión es glorificar a Cristo, convencernos del pecado, guiarnos a la verdad, darnos vida espiritual y capacitarnos para vivir como hijos de Dios. Por eso Jesús dijo que convenía que Él se fuera para que viniera el Espíritu Santo y estuviera en cada creyente, no solo con los apóstoles por esos 3 años, no. El Espíritu Santo es Dios viviendo dentro de nosotros, es Dios viviendo en cada corazón de cada ser humano que le ha aceptado, que se ha bautizado. El Espíritu Santo vive en nosotros para guiarnos, transformarnos y dar testimonio de que pertenecemos a Él. El Espíritu Santo en el día al día, lo que vivimos, es como tener a Dios de piloto. El Espíritu Santo es nuestro piloto en cada segundo, milésimo de nuestra vida. Y como Él es el piloto, ¿qué? Él viene y, como dicen los jóvenes, nos frena antes de cometer un error, o como dicen los jóvenes, antes de meter la pata. Él es nuestro piloto y nos frena, y nosotros tenemos que estar atentos a eso. Él siempre nos va a dar paz, no nos va a dar miedo. Él siempre va a esperar que nosotros decidamos. Y siempre Él nos va a guiar y nos va a evitar los problemas futuros. Él nos da la paz cuando no hay razón para tenerla. A veces perdemos el trabajo y no tenemos trabajo. O fuimos a hacernos unos exámenes y los exámenes médicos nos dicen, el doctor nos dice, solo tienes 6 meses de vida. Tienes cáncer, tienes leucemia, tienes esto, tienes lo otro. Entonces el Espíritu Santo te dice, cálmate. Cálmate, y aparece en ti aquella tranquilidad, aquella calma rara, que tú no te las puedes explicar. Y es el Espíritu Santo dándote esa paz, dándote esa paz. No te va a quitar el problema, pero te quita el pánico. Eso es el fruto de la paz. El Espíritu Santo siempre nos va a recordar lo que más importa en determinado momento, cuando nos perdemos del plan, el propósito en el cual estamos. A veces vivimos en automático, a veces estamos en un segundo, en un minuto, detenidos y no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Pidamos al Espíritu Santo esa guianza. Lo podemos hacer y Él nos va a recordar qué sigue, para dónde vamos, qué vamos a hacer. Él nos lo va a recordar y Él nos da esa fuerza porque no podemos solos, no podemos solos. Después de decir no a algo que te va a dañar, seguir perdonando a alguien que es difícil, que te ha hecho daño, levantarte a orar cuando no tienes ganas, esa fuerza no es de nosotros. Esa fuerza interna, esa fuerza viene del Espíritu Santo, no es voluntad. O realmente te quieres levantar a las 2, 3 de la mañana a orar. Vamos, contésteselo ahí, hermano, querido amigo, cuando usted se despierta. ¿Usted cree que es usted? Ay, solo voy a ir al baño. No. Por algo lo está despertando. Por algo. Entonces, cuando usted viene y dobla rodilla y agarra esa Biblia y empieza a orar o empieza a leer la Biblia,
el Espíritu Santo lo está guiando y el Espíritu Santo le está dando esa fortaleza, esa voluntad para poder hacerlo, para poder orar por esto, por lo otro, de su casa, de sus hijos, problemas de su familia, etcétera, etcétera. Y también le va a pedir que ore por sus hermanos de la iglesia, por los que están enfermos. Entonces el Espíritu Santo nos da esa fuerza, esa voluntad para hacerlo. No es por nosotros, no somos nosotros. Si hay algo que debemos de saber es cuándo es Él. Y tenemos que estar seguros y tener esa fe interna, que sí, es Él el que nos está hablando. ¿Y cómo lo vamos a saber? Cuando tenemos esa paz, esa tranquilidad. Aunque nos acaben de decir, tu hijo tiene cáncer o tu mamá se va a morir. Y podemos llorar y Él nos va a dar esa fuerza, pero vamos a tener paz. No vamos a tener estrés ni miedo, porque el Espíritu Santo va a estar ahí hablándonos. Si hay algo que quiero decirles es que cuando usted ora y sabe que el Espíritu Santo lo está guiando, usted no va a tener tanta preocupación en su cabeza, de tanto problema, de tanta cosa que le está afectando en el mundo. Si usted se agarra del Espíritu Santo, esa tercera persona de la Trinidad, es un ser tan personal que si usted no lo escucha se va a entristecer. En Efesios 4:30 nos dice, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Y nos explica y nos dice, ¿cómo lo podemos hacer a diario? ¿Cómo podemos lograr ese silencio intencional de todos los días? Claro, pasamos trabajando. Tenemos que trabajar por el sustento diario. Tenemos que atender nuestros emprendimientos. Pero sí podemos apartar un momento, porque el Espíritu Santo siempre te va a hablar bajito. Si el día está lleno de ruido, de sonido, no lo vas a escuchar. Probemos 5 a 10 minutos, sin teléfono, sin música, solo en silencio. No tienes que hacer nada, solo quédate quieto y decirle, habla Espíritu Santo, yo te escucho. Solo quedarte quieto y decirle, aquí estoy, heme aquí, yo te voy a escuchar. En Salmo 46:10 me dice, estar quietos y conocer que yo soy Dios. Algo que tenemos que hacer es leer la Escritura esperando que Él nos hable. El Espíritu Santo nos suele guiar a través de la paz profunda, no de la emoción fuerte, sino una decisión que te deja intranquilo por dentro, aunque tenga sentido en el papel, páralo. Si te da una paz que no depende de la circunstancia, suele ser señal de que vamos por buen camino. En Colosenses 3:15 nos dice, habla de dejar que la paz de Cristo gobierne nuestro corazón. Obedezcamos al Espíritu Santo siempre. Leemos la palabra, oremos y deshagámonos de todo lo que el mundo, ese ruido que nos da el mundo. Y pidamos al Espíritu Santo guía en lo que vamos a hacer, cada cuestión que vamos a hacer. Y Él nos va a ayudar, porque Dios para eso lo dejó, Jesucristo para eso lo dejó, para que nos guíe. Y evitemos
Evitemos ese cuento, eso que nos dicen de otro hermano en nuestra casa, en nuestra iglesia. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude y digámosle, ¿realmente debo de repetir esto que me acaban de contar? El Espíritu Santo nos va a ayudar, nos va a ayudar, nos va a ayudar a decir si debemos de decirlo o no debemos de decirlo. Tengamos cuidado, porque afectamos a muchas personas cuando escuchamos algo, algún cuento sobre otro hermano, y lo que hacemos es, como lo hace las noticias, ¿verdad? Pidamos también en estas situaciones, también pidámosle al Espíritu Santo que nos guíe, hermano, que nos ayude, porque somos iglesia, y Dios nos manda a amarnos unos a otros y a orar unos por otros, escuchando al Espíritu Santo, dónde ir a orar por los demás. Oremos por los enfermos, dediquemos tiempo por otros, no nos enfrasquemos solo en nuestras situaciones. Miremos también el dolor de los demás, tengamos empatía por los demás. Estoy muy agradecida por su atención. El Señor los bendiga. Buenas noches.